Soy Pilar Gutiérrez de Tragaluz Editores, una editorial independiente de Medellín, Colombia, y les voy a hablar hoy sobre una de las partes del libro, la cubierta. Le decimos cubierta, que es el nombre que le han dado a los puristas, pero muchos se refieren a ellas también como la portada, como la carátula. Y bueno, yo los veo como nombres válidos. Además, cada uno de estos nombres tiene un significado muy bonito, muy especial, que finalmente es interesante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de cubierta es porque es esa parte que cubre el libro. Cuando hablamos de carátula es porque es la cara de ese libro, es lo primero que se ve. Cuando hablamos de portadas porque nos estamos refiriendo a puerta. Entonces es ese primer contacto con el libro, es la cubierta. Yo quisiera hablar de la cubierta como un concepto que incluye más partes, no solo lo que es exclusivamente la cubierta, que es esta primera parte que vemos nosotros del libro, sino como todo esto, que es cubierta, lomo y contracubierta, ¿cierto? Diseñar o concentrarnos nomás en esta parte sería un error. La verdad es que debemos considerar esto como una pieza completa, ¿cierto? Donde las tres partes dialoguen y de alguna manera estén dando información que es muy importante para ese que va a ser el lector final. Entonces, ¿qué características debe tener la cubierta? La cubierta, primero que todo, es una promesa. Es esa que nos dice o nos insinúa sobre qué es ese libro. Como tal, es muy importante ser honestos, es decir la verdad. Cuando como editores estemos pensando en esa carátula, debemos ser conscientes de que esa carátula es la primera que le dice al lector sobre qué es el libro. Entonces no podemos mentir, tenemos que ser completamente sinceros. Si el libro es triste, si el libro es alegre, todo esto tiene que ser consecuente. Que sea claro en la medida en que nosotros podamos en esa carátula ver la información que es importante, que podamos ver el título con una fuente que sea fácil de leer, que podamos ver quién es el autor escritor o el autor ilustrador, y en ocasiones aparecerá la editorial. Ya esos son cosas que se definen al interior mismo de la editorial. Puede estar el nombre de la editorial acá, como lo vemos en el lomo, ¿cierto? Y también puede estar atrás. Pero en todo esto, que finalmente es la carátula del libro, debe haber una información clara y completa. Cuando pensamos en esa imagen a la que recurrimos para transmitir eso que queremos con el libro, veamos esta como un buen ejemplo. Este es un libro que a primera vista nos muestra un niño que apenas saca su rostro y se está escondiendo detrás de la falda de alguien. Un niño que está sonrojado. Esto nos está hablando de timidez. Esto nos está hablando de un libro infantil, dirigido a un público infantil. Y además, cuando bajas la mirada y te encuentras que no me miren, ya que no me miren, que es el título, completa ese mensaje. Entonces, aquí estamos siendo honestos, porque al final nos vamos a encontrar un contenido que es la historia de un niño que llega al colegio por primera vez, tiene 5 años, y es ese temor de enfrentar al profesor, a esos compañeros nuevos, de hablar por primera vez ante un público. Hay carátulas distintas. Aquí hablé de una carátula muy completa y digamos que de alguna manera tradicional, pero hay otras, como es esta, por ejemplo, donde nosotros aquí no estamos viendo un título,
no estamos viendo el nombre del autor o el nombre del ilustrador, pero nos está inquietando. Y este es un libro que nos está diciendo, es un libro silencioso que nos está hablando de una lengua de señas. Finalmente vemos un lomo, donde ya en el lomo sí está el título y esos créditos de escritor y de ilustrador. Y vemos una contracarátula o una contracubierta con el nombre del libro que nos dice Mil Orejas. Esto va en contra de todo lo que es una típica carátula, pero esto como lector, como ese posible consumidor, nos inquieta y es totalmente claro, es totalmente sincero, porque nos está hablando de un libro que al final es la voz de una persona sorda que nos cuenta de qué manera ella oye. Entonces, este es un libro que, siendo atípico y distinto, con su carátula, nos está hablando de lo que pasa al interior. Ya hay otros que responden a colecciones, ¿cierto? Estos son cubiertas o carátulas de colecciones donde ya hay un formato definido, donde ya hay unos ciertos parámetros. Aquí, por ejemplo, en esta colección que se llama la colección Lusitania, se sabe que siempre hay un troquel, que ese troquel cambia de forma, ¿cierto? Pero que se utiliza la misma fuente, por ejemplo, que aunque cambie de color es fácil de identificar. Bueno, con estos 3 ejemplos les conté cómo se puede hacer una buena carátula con esas características que son tan importantes, que les repito, honestidad, claridad y que cumpla con esa promesa, que cuando yo compre el libro, que muchas veces lo hago por impulso, como todos estos que somos amantes de los libros, porque en esa carátula vemos un título que nos llamó la atención, una imagen que nos gustó, que al abrirlo yo dije, me dijeron la verdad, este es un gran libro. Muchas gracias.